Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al debate nacional esta noche con un tema no solo interesante, sino también que viene del dolor y de las entrañas de la sociedad dominicana. Desde hace un tiempo acá nosotros venimos quejándonos como sociedad de diferentes males que nos aquejan y de cosas que se han ido transformando desde una era que no pertenece a nuestra generación, pero sí que nos afecta hasta este punto. Nosotros contamos con diferentes formas de inseguridad ciudadana y una de ellas, o una que nos afecta directamente, es la muerte por encargo o lo que hoy se denomina como sicariato, que no es más que el resultado del desquebrajamiento de una sociedad que se queja cada vez más de los males que les aquejan, pero que bien no asume una posición directa ni asume una responsabilidad desde el seno del hogar para cambiar los seres humanos que le entrega a esa misma sociedad que es la que se queja posteriormente. Y de este desquebrajamiento, de esta descomposición social, surgen estos jóvenes llamados sicarios o criminales por encargo, que hoy son los que nos ponen en la vida en zozobra y los que nos hacen perder miembros de nuestra familia, que luego no tenemos forma no solo de sustituir su ausencia, sino de ver cómo de una manera pulcra, de una manera justa, tenemos sentencia para esos jóvenes que simplemente delinquiendo y haciéndose eco o haciéndose víctimas de una sociedad de desigualdad o de una situación desigual, lo toman como motivo para escudar todas sus faltas y todas las acciones que cometen. Hoy hablaremos de una situación que no solamente afecta a República Dominicana, es un flagelo internacional con mayor repercusión en América Latina. Para nadie es un secreto los episodios que se protagonizan con mucha frecuencia en los países cercanos a nuestra realidad, El Salvador, el propio Ecuador, México, países muy cercanos a la realidad nuestra dominicana porque nos une el idioma, porque nos unen una serie de limitaciones y de lucha contra la pobreza. ¿Qué tenemos en común con esta realidad? Unas ausencias importantes de servicios públicos, de oportunidades de desarrollo, de ausencia de oportunidades, un debilitamiento evidente en las instituciones llamadas a responder a estas problemáticas y un ciudadano que está en el medio ausente de oportunidades y que crece afectado por la violencia del propio Estado y que termina convirtiéndose propiamente en un sicario. Intentaremos entonces hoy analizar desde qué perspectiva sería más justo, más profundo, analizar este fenómeno y llegar a algunas conclusiones. Para ello hemos invitado a una serie de expertos. Esperamos que en el día de hoy, pues de alguna manera, todos construyamos una conclusión en este tema. Les invito entonces ahora a ver el contexto general de este tema, sicariato de la República Dominicana. La utilización de sicarios para cometer toda clase de crímenes no es nuevo, ni en el país y mucho menos en otras partes del mundo. En Colombia, con el auge del narcotráfico y su enfrentamiento con las autoridades y la sociedad de esa nación, pero también en las luchas internas de los carteles de droga, la contratación de asesinos por paga se popularizó y fue la responsable de centenares de muertes. La epidemia del uso de sicarios para eliminar contrarios se popularizó por toda América Latina, no solo como una modalidad de narcotráfico, sino para disminuir cualquier tipo de diferencias. Y en la República Dominicana no fue la excepción. Y hoy los niveles de asesinatos por encargo o sicariato escandalizan y atemorizan al país. Los asesinatos cometidos en torno a la banda de narcotraficantes del puertorriqueño Figueroa Agosto, la muerte a tiros de un grupo de colombianos en el conocido caso Paya, a los extranjeros ejecutados en Santiago, el tiroteo contra el abogado Jordi Veras y el asesinato en la capital de 2 damas por razones pasionales son solo algunos de los episodios del sicariato que han estremecido a la sociedad dominicana. Cifras que suministran autoridades son alarmantes. En los últimos 18 meses han muerto 300 personas a mano de estas bandas de asesinos, un promedio mensual de 17 personas, más de una por cada 2 días. En el 2014, tras 10 años de discusión, el Congreso Nacional finalmente convirtió en ley la modificación del Código Penal de la República Dominicana.
En el mismo se castiga el sicariato, que aumenta la pena máxima de 40 años, la cual por acumulación podría llegar hasta 60 años de cárcel. ¿Es el sicariato una expresión y un síntoma de una sociedad quebrada, desarticulada o enferma? Analizamos el tema esta noche en el debate nacional. Toma tu regalito, Palomo. Ahí está. ¡Ay, lo mataron! ¡No! Soy un sicario, todo un legendario. Bien, un tema difícil tenemos esta noche, sin embargo nos hacemos acompañar, Livio, de dos expertos. Está con nosotros el doctor Juan Sedano, magistrado, procurador general adjunto del Ministerio Público, además director general de persecución del Ministerio Público. Bienvenido, magistrado. Y a nuestra izquierda el licenciado Úmbar Alcántara, que es experto en criminología social y abogado. Bueno, a la opinión de estos dos expertos vamos a sumar también la opinión de un facultativo de las ciencias de la salud, es decir, analista del comportamiento humano. Tendremos la opinión de un psiquiatra y también tendremos testimonios a lo largo del programa del día de hoy para conocer de la voz de personas que probablemente se han dedicado a esta actividad delictiva, su proceder y cómo han ejecutado algunas acciones. Hoy prometemos un programa cargado de mucha información útil para intentar entender este fenómeno, este flagelo social que nos atenaza a todos como dominicanos. Nos vamos a una pausa brevísima, pero regresamos en unos instantes para que empiece el debate. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, y ya sí comenzamos con el contenido del tema de esta noche, un tema que entendemos nosotros es difícil, sin embargo, para todo lo que está sucediendo en República Dominicana y que se enmarca dentro de lo que también llamamos inseguridad ciudadana, no podemos pasar sin hablar del sicariato. Entendemos, magistrado, licenciado, y lo vamos a tocar esta noche con ustedes, que el sicariato es una expresión de una sociedad que está quebrada, desarticulada, y que en este momento se está utilizando el sicariato como una actividad económica de personas que, haciendo uso de una frase que se ha hecho popular, que es la falta de oportunidades, y no necesariamente sea su falta de oportunidades lo que los lleva a ellos a realizar del sicariato o de la muerte despiadada de personas una actividad económica. En el pasado, el sicariato no era más que el trabajo que hacían algunas bandas, pero ligadas al poder político para callar personas que estaban contrarios al gobierno. Sin embargo, ya el sicariato es una actividad normal que se ha normalizado dentro de la sociedad dominicana y que utilizan diferentes bandas para ajustar cuentas. Otros lo utilizan simplemente para dar muerte a personas que no le conviene o que están involucrándose en algún caso y que les entorpece en el camino. Magistrado, comenzamos con usted nuestro debate de esta noche. ¿Cómo está el sicariato normalizado dentro del sistema de justicia y qué estamos haciendo en consecuencia? Bueno, gracias por la invitación. Cuando hablamos de sicariato a la luz de la legislación nacional, tenemos que hablar de un homicidio agravado, porque la figura del sicariato, aunque hubo un intento de institucionalizarla con el Código Penal que debió entrar en vigencia a final del año pasado, pero por intervención del Tribunal Constitucional y haber encontrado defecto en el procedimiento de aprobación, fue anulado y está pendiente de que pueda ratificarse, porque es una gran herramienta para la persecución penal. Pero partiendo de ello, a mí particularmente siempre me ha impactado que una persona pueda pensar ganar la vida atacando el bien protegido
principal que tiene todo ser humano, que es su vida. Yo pienso que es una degradación en la mente de la persona cuando no es capaz de meditar que va a quitarle la vida a un conciudadano, a un ser humano. Umbar Alcántara, usted es experto en criminología y por demás ha estado muy vinculado a este oficio, ¿no? de litigar en los tribunales y conocer este tema desde la raíz, en los barrios. ¿Esta República Dominicana de alguna manera despierta la realidad del sicariato? ¿El sistema jurídico dominicano de sanciones, los tribunales, los jueces, han despertado esta realidad o todavía seguimos sorprendidos por el tema del sicariato? Porque parecería que no hemos andado con la celeridad necesaria para atender a un flagelo que poco a poco va ganando más cuerpo. Bueno, realmente, tal como apuntaba el magistrado, se hizo un intento por ponerle un límite al sicariato y fue rechazado. Obviamente, el sicariato es un fenómeno actualmente que tiene la sociedad en vilo. La sociedad se ha dado cuenta, pero no tenemos las herramientas correspondientes para enfrentarlo de manera específica. Aunque sí, el sicariato es atacable por el hecho mismo de constituir un homicidio agravado. Hay formas, sí, de que esas personas se sujeten a la ley, que sean encarcelados, pero nosotros carecemos de una legislación específica que trate no solo el sicariato. Necesita República Dominicana una ley específicamente para el crimen organizado que abarque todo, inclusive el tema de las pandillas, que no tenemos un marco legal para eso. Entonces, hay una preocupación dentro de la sociedad, que es una preocupación también de los abogados, de los jueces, de los magistrados. Y todos como sociedad tenemos que aportar un grano de arena para tratar de buscarle una solución. En nuestro intento, licenciado Alcántara, por conocer qué hay dentro de la cabeza, qué ocupa el cerebro de un sicario, hemos hecho 2 entrevistas. Nuestro equipo de producción ha preparado 2 entrevistas con 2 personas que confesamente se dedican a matar personas por encargo. Ambos han estado ya procesados, han cumplido condena, han sido acusados formalmente y han pasado por todo el proceso que tiene la justicia para ellos y para todos los que decidan utilizar esto como medio de vida. Vamos a ver cuáles son las confesiones que ellos hacen y qué hay dentro de un ser humano que no siente ninguna piedad cuando mata a una persona que ni siquiera conoce. Gracias por concedernos este momento. Te recuerdo que tu identidad está protegida por nosotros. Cuéntanos un poquito de ti. Cementerio, como así te dicen. ¿Por qué te dicen así? ¿Desde qué tiempo estabas en las calles? Yo estoy en la calle desde los 12 años. Mi familia de toditos son así, callejón, son de la calle, todo. Y yo me crié en ese mundo. Y nada, tú sabes que uno en realidad, uno es lo que uno ve. Yo me he tenido que fajar solo, de chiquito, a buscarme el dinero, porque mi familia han sido de pocos recursos. ¿Y tú, cementerio, trabajas matando por encargo? ¿Cómo te digo? Claro, no, esa es la vuelta que en realidad es la que yo hago. ¿Tú eres el gatillero, el gatillo o...? Yo le doy a la gente durísimo. Ok. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuántas muertes hay en tu historial? Si te digo que yo comencé fue por un abuso que me hicieron. Un pana me metió mano de abuso, un tigre más grande que yo. Sí. Y yo mismo le di durísimo para abajo, estando con la edad de 15 años. Y ese fue gratis. Ya después los otros, la gente estaba claro de que uno tenía su valor y que uno metía mano.
y me fueron llegando las conexiones para poder matar gente por dinero. Ok, y ustedes, cuando tú hablas de asesinar por encargo, de trabajar esto, ¿de cuánto estamos hablando que tú has llegado a percibir máximo por hacer este tipo de trabajo? Mi amor, lo más que yo he tenido por este trabajo han sido $500,000 pesos. Lo poco que he tenido, le daba a gente hasta por $50,000 pesos. Yo no ando en eso. ¿Tú consumes drogas? ¿Qué te digo? Yo he fumado hierba. Sí, he fumado hierba. Pero no es que diga que de vicio. ¿Has caído preso? He caído en cuartel, todavía no he cogido el penal, todavía no he caído a la Victoria, no conozco un penal todavía. ¿Cómo hacen ustedes ese tipo de trabajo? ¿Dan seguimiento a la gente? ¿El trabajo llega inmediatamente, lo ejecutan? ¿Cómo se cuidan para...? Mi amor, te digo algo. Yo le he dado a gente que me ha enseñado la foto, le he dado su seguimiento, y he bebido al lado de ellos. Yo he bebido al lado de ellos, yo bebiendo, vacilando en una discoteca, y yo al lado de ellos bebiendo. Y le he dado adelante a todo el mundo. Y todo el mundo se ha ido del juidero, y yo he arrancado caminando y me he montado en mi motor y solo. Yo le he dado solo a gente sin corita. ¿Has hecho trabajo solamente aquí en la capital o has sido...? A donde sea que me manden. Si tú me mandas y tú me das visa y de todo, yo estando en Nueva York te hago un trabajo. Te brego una gente, yo no ando en eso. ¿Se arrepiente el cementerio? ¿Estás arrepentido? ¿Qué siente al momento de jalar el gatillo? No, de verdad yo no me arrepiento porque hay gente que se lo merecen. Bueno, hemos escuchado el testimonio de un joven que accedió a pues responder las preguntas de nuestro equipo de producción, y ahora nos gustaría un poco con ustedes, expertos en esta materia, intentar interpretar este código. Es un código evidentemente de calle, un código bastante llano, que evidencia un desconocimiento total del sentimiento y de la valía de la dignidad humana, pero que expresa una intención clara de hacer daño. Desde la perspectiva del instrumento de justicia dominicano, la manera como se está persiguiendo este tipo de delito, ¿está en la dirección correcta o nos falta todavía reencauzar esfuerzos? Porque parecería que muchachos como este siguen germinando de manera silvestre en nuestros barrios, a la sombra del sistema de justicia dominicano. Bueno, nosotros decimos que, por ejemplo, el crimen de crímenes aquí en gran medida ha sido el narcotráfico. Y el narcotráfico ha traído consigo otras manifestaciones criminales, como la del sicariato, para tratar de quitarle espacio a alguien que esté operando y que por encargo o porque directamente la persona desea el espacio que te está operando, ejecutan. Toda esta parte se trabaja con la debida inteligencia y muchos crímenes se pueden evitar. Una vez ocurre, se hace la investigación correspondiente, se corroboran las evidencias y se procesa como se procesan los crímenes en sentido lato, pero con la especificidad de que se trata de un asesinato, que si bien es cierto, no tenemos la figura del sicariato en la legislación, pero sí la conducta típica es castigada, porque como quiera que sea, es un homicidio agravado. Fíjese que mientras hablaba el joven, que veo que sí maneja la jerga de la criminalidad, del tipo criminal. Y no presenta ningún tipo de pena, ni arrepentimiento, no, ni cuando entra en eso, alguno. ciertamente ellos van contemporizando con lo que hacen y llega un momento que se hacen insensibles, indolentes al respecto. Por eso, cuando se interviene a una de estas personas, debe de, además de la parte punitiva, debe darse un tratamiento adecuado para ver si se puede descontinuar en el tiempo por eso, por ejemplo, el nuevo modelo de gestión penitenciaria que tiene terapia ocupacional permanente. Cuando se trata de personas con estas agravantes, hay profesionales de expedito para conversar, para darle el tratamiento, para trabajarlo en valores y hacerlo reencontrarse con el ser humano que debe ser. Magistrado, ¿es posible que una persona que se maneja por muchos años
con un medio de vida como el sicariato. Y cuando llegan al sicariato es porque ya han pasado por un prontuario que contiene otro tipo de actividades delictivas. El mismo joven admitió que ellos atracaban, hacían una especie de bullying a otros jóvenes en la calle, que los abofeteaban. De droga. Exacto, que los abofeteaban si no le daban su peaje, dan tumbes de droga. O sea, ellos tienen un currículum bastante completo en el sentido delictivo. Es posible que después que una persona tiene toda una vida delinquiendo, tal como dijo él, comenzó de menos de 12 años o 12 años aproximadamente y tiene cerca de 25, 26, o sea, tiene la mayor parte de su vida delinquiendo y matando personas y haciendo uso de todo tipo de actividades criminales. ¿Se puede reformar una persona que tiene este tipo de comportamiento que podría llegar hasta cierto punto a trastorno? Bueno, lo que me inspira a mí a trabajar en el sistema de justicia me hace entender que sí, porque de lo contrario uno tendría otro tipo de opinión. Y creo que no se puede perder la perspectiva. Habría otro profesional de la conducta humana que podría profundizar más sobre el tema, pero mi aspiración es que sí pueda ser trabajado y ayudado a cambiar de horizonte, porque como quiera que sea, es una problemática y aquí no existe la cadena perpetua para tener a una persona permanentemente en la cárcel. Fíjese que la norma que acaba de anularse, lo máximo que contemplaba era, 40 años y por acumulación llegar a 60. ¿Cuánto es la pena máxima que tenemos en este momento? En la actualidad 30 años. Inclusive si se comprueba, si el Ministerio Público obtiene todas las pruebas necesarias para determinar que hay por medio del sicariato, tenemos víctimas múltiples, ¿serían los mismos 30 años? Sin importar cuántos muertos tenga. Ese es el crimen agravado en la actualidad, porque aquí no hay acumulación de pena en la actualidad. Húmbaro, usted mencionaba hace un momentito que la ausencia de la aprobación de esta normativa y que ahora se ventilará de nuevo en el Congreso de la República, como los proyectos de ley que están pendientes de aprobación, probablemente nos encontramos con la sorpresa de que se pueda finalmente tipificar esto. Pero ¿será esto lo que necesitamos, que se tipifique o que se sancione? ¿O necesitamos reordenar toda la política pública de persecución al delito y la criminalidad? Usted es experto en criminología. ¿Qué nos está haciendo falta en este momento para que el sistema funcione y esta práctica sea cada vez menos popular porque hayan sanciones más ejemplares y se corte el paso de quien acciona? Obviamente, hay algo que está presente en el sicariato que no podemos perder de vista. El sicariato no existe el criminal nato. El sicariato es una conducta que han ido aprendiendo, que han ido observando, que han ido alabando, que han ido dejando crecer dentro de su corazón muchos jóvenes. Es decir, anteriormente la palabra sicario era un término despectivo. Ahora usted ve que ellos hasta se ponen los letreros en los vehículos, el sicario. Es decir, ellos se sienten orgullosos de esa condición porque en el submundo en el que ellos viven, el sicario es el tipo del barrio que de más valor, tiene valentía. Entonces, o el que más se teme, tal vez, dentro de sus mismos compañeros. Y que gana dinero fácil. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, todos, entender que tenemos que trabajar en valores, pero también tenemos que tener en cuenta que esa es una conducta que ha sido, hasta cierto punto, ha sido aupada, ha sido fomentada por cosas negativas que están en el ambiente. Estamos intentando analizar las raíces del sicariato y de estas conductas delictivas y hemos comenzado ya a analizar la perspectiva más humana, la perspectiva educativa y creo que justamente tendremos un escenario luego de esta pausa para conversar con un facultativo de la salud mental que nos va a ayudar también a entender una perspectiva médica del sicariato. Ya volvemos luego de la pausa. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional.
Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y estamos conversando con dos especialistas de un tema que causa dolor en el seno de la familia dominicana, pero que lamentablemente hay que tocarlo desde todos los puntos posibles. Magistrado Sedano, ¿cómo llega el sicariato a República Dominicana de forma intensa como se vive en este momento? ¿Lo importamos de algún país? ¿Tenemos una costumbre aprendida? ¿Nos queda algo todavía de aquella época de presidentes dictadores donde se utilizaba tanto el caliezaje como el sicariato para reprimir la voluntad de un pueblo que entendía que no se hacía lo que democráticamente debía hacerse y se adoptó una medida disciplinaria en extremo para tratar de suprimir esas intenciones, o simplemente los delincuentes han evolucionado en su manera de delinquir? Sí, el crimen no duerme. Y el llamado crimen organizado, la palabra organizado debemos de contextualizarla. Por eso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se concibió en Italia, en la ciudad de Palermo, en el año 2000. En ella se define lo que es un grupo de criminalidad organizada. En su artículo 2 hay varias definiciones y entre ellas esto. Es que a veces para un crimen se necesitan muletas. Para materializar un tipo de crimen se han necesitado de muletas y se han combinado en manifestaciones criminales. Cuando esto me habla de un posible crimen de Estado o de una autoridad que, haciendo uso del poder que entiende tener, hizo uso de las armas y le quitó la vida cobardemente a un ciudadano, siempre eso ha estado penalizado. Siempre ha estado penalizado como abuso de poder. Y tenía un control hasta un tiempo relativamente corto. El sicariato no es una manifestación de mucho tiempo, es una realidad internacional. Por eso cada uno de los países lo van tipificando con el nombre. Es como si ustedes hablaran de la violencia contra la mujer. Siempre ha existido, pero hay momentos en que esto se ha hecho más sensible en el mundo, más latente, se ha hecho más conciencia en ello en la medida que la mujer va logrando espacio y que hay una competencia que a veces en un ambiente de cobardía se despacha con atacar uno al otro. Parece, magistrado, que esos picos que se han registrado han coincidido también con un debilitamiento progresivo de la fortaleza de las instituciones. Es decir, un declive de las capacidades de respuesta de las instituciones actoras en el proceso de impartir justicia y un resquebrajamiento de las condiciones de vida de la gente. Es decir, las sociedades, América Latina, y parece que lo que usted decía tiene mucha razón y lo compartimos en todas sus partes, América Latina tiene una lucha titánica contra la pobreza durante muchísimos años, seguro. Pero esa lucha es estéril, es decir, pocos puntos se reducen en la pobreza en América Latina y nuestro país no es la excepción. La justicia social siempre es una gran aspiración para nosotros. Así es, y entonces parece que también es el mismo problema de un debilitamiento de las estructuras de justicia de los países. Bueno, en el caso nuestro, que lo que podemos hablar de la justicia penal, que más bien lo que estamos es para sancionar el delito. Así es.
y no propiamente para evitarlo, porque para eso entra en juego la justicia social. A veces hay un análisis del fenómeno que, si bien es cierto, para dar el tratamiento final es vital para ver qué sacamos de una persona que ya una vez condenada va a prisión, y debe de trabajarse para que salga mejor de como entró y evitar que reincida. En teoría, al menos. Sí, pero hay mucha gente que ha cambiado. Pero ¿hasta dónde llega el brazo de la justicia penal cuando se trata de sicariato? ¿Llega hasta el que es el autor material de la acción o también llega hasta el autor intelectual? Porque regularmente no llega tan lejos el brazo. La misión es que, como estructura, tú encuentras a buscar, debe profundizar la investigación y tratar de encontrar al que encargó. ¿Y las estadísticas nuestras qué dicen en ese sentido? Se han encontrado quienes han encargado y hay personas en prisión con ellas. ¿Hay consecuencias distintas para el que ejecuta ejemplo, el crimen y para quien lo ordena? Mencionaron el caso del asesinato de las 2 señoras por encargo de una esposa. Sí. Y esas personas están en prisión. Sí, las dos. Y fueron los que encargaron. Ajá. Y también quienes materializaron. Entonces, significa que el abordaje, la aspiración es hacerlo completo. Ahora, cuando no se puede obtener al que encomienda por un problema de código de honor y demás que se maneja en ese mundo. Prefiero morir yo antes que delatar pero el que me pagó. Una vez tú encontraste, al nivel que encuentres, tienes que procurar el castigo. Y ellos parece que están preparados. De acuerdo al testimonio que daba el joven que el departamento de producción entrevistó, él decía que ellos están preparados para que alguien les haga a ellos lo mismo que ellos le hacen a otras personas en su momento. Reconocen que están expuestos. Exactamente. Todo criminal que a veces no tiene capacidad de PER, y eso es importante para evaluar en la conducta. Hay unos jóvenes que hay que irlo trabajando. Yo siempre he dicho que esto es educación y fuerza, a los fines de que se eduque, que nadie alegue que no conoce de la problemática, y evitarla en términos preventivos y castigarlo una vez ocurre. Pero cuidado con eso, porque a veces nos vamos más en una dirección que en la otra. Así es. A los niños en la escuela hay que enseñarles qué es esto para que no se dejen sorprender. Así es. Doctor Juan Sedano y licenciado Úmbar Alcántara, con su anuencia, vamos a ver el segundo testimonio de otro joven que accedió a conversar con nuestro equipo de producción y contar su triste y funesta experiencia como sicario. Recordamos que las palabras que podrían decir estos jóvenes en su testimonio podrían ser lesivas para los niños, así que no es hora para que puedan estar escuchándolo. Así que, por favor, vamos a ver y luego seguimos analizando este tema. Bueno, a mí, tú sabes, me dicen puñalada. No te voy a decir mi nombre verdadero porque si yo lo digo, puedo tener problemas con la gente mía y me pueden dar para abajo, porque esto es de nación, esto es quien tenga más coco, como decimos en la calle. ¿Tú me entiendes? Ok. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú y desde qué edad estás en las calles delinquiendo? Porque lo que ustedes hacen para muchos es delincuencia. Entonces, cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, mi edad son 25 años. Yo estoy en la calle de los 14 años. Yo era un chamaquito normal y corriente, como quizá tiene un hijo de un funcionario, como tiene el presidente. Yo no era de nada. Pero las amistades, la juntiña, me llevan a lo que yo soy hoy. ¿Tú me entiendes? Yo nunca había robado, nunca había matado. Yo he matado. ¿Tú me entiendes? Tú me dices desde los 14 años tenías una vida. ¿Cómo llegas a ese proceso? Participas, tengo entendido lo que hablamos anteriormente, de naciones, pandillas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te explico? Mira, las naciones, lo que le decimos naciones, que son bandas, existen en el mundo entero, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué te explico? Mira, eso me llevó un pana me llevó a eso. O sea, eso no tiene posiciones. Eso no importa si tú eres rico, si tú eres millonario, si eres pobre, eso no importa. O sea, el amigo mío me metió, tú pasas por muchas cosas que ellos te ponen a prueba para que tú seas de esa nación, que son gangas, ¿tú me entiendes? Y dentro de esas cosas que te ponen a prueba estaba matar. ¿Cómo empezó tu primera muerte? ¿En qué momento fue? ¿A qué edad? Mira, yo te voy a ser sincero, no te voy a hablar mentira. Hay posiciones dentro de las naciones. Todo el que me está viendo sabe que yo estoy diciendo la verdad porque saben que esto es realismo.
hay posiciones dentro de las bandas. Para tú permanecer a ellas, tú tienes que demostrar que tú tienes valor. Si tú no tienes valor, ellos te sacan y te dan más duro de lo que tú ibas a hacerle a otra gente. Entonces, yo estaba hablando con el jefe, con el supremo, o sea, el jefe de la banda, se le dice supremo, la suprema. Él te dice, bueno, tú te quieres pertenecer aquí, tú tienes que matarme a fulano. ¿Tú me entiendes? O tú tienes que robar o darme una puñalada a fulano para tú permanecer. Y tú lo que vienes siendo un soldado, que todavía tú estás por el suelo. Estamos hablando como si fuera rango de policía. ¿Tú me entiendes? Y yo nunca había hecho eso. Las manos me temblaban. ¿Tú me entiendes? Pero yo sé que si yo no lo hacía, a mí me van a agarrar y me van a matar a mí. ¿Tú me entiendes? Porque ya es un mundo que después que tú estás ahí, tú no puedes salir. Pero ahora actualmente, estamos hablando de unos años atrás, luego tú empezaste a hacer trabajos. No es lo mismo estar en pandilla o en banda y hacer algo porque el Supremo, como me dices, te ordene. Allá pasar a un proceso de que te pagan, recibes dinero por ejecutar un trabajo o un servicio. ¿Te has dedicado a eso últimamente? ¿Tienes idea de a cuántas personas les has trabajado? Mira, te explico de nuevo y te digo, después que tú entras, tú no sales. Porque si tú te sales, a ti te dan mocha. Mocha, para el que no sabe, para el que es una persona seria o una persona de alcurnia, mocha es que te dan gilet, te quitan, te mochan un brazo. Si tú te sales, después que tú entraste, ya tú tienes que seguir. ¿Tú me entiendes? ¿Cuántas personas tú tienes idea de que has asesinado o le has dado para abajo, como dicen ustedes? La verdad, a 4 personas. 4 personas Y por nunca, encargo. y nunca he caído preso. He caído preso por redada, normal. Porque aunque tú me veas así, yo en el día yo parezco una gente normal. Y hago mi vida cotidiana. Y hasta te ubico y te quito lo tuyo después en la noche. ¿Tú quieres saber más o menos un precio, el mínimo precio por lo cual yo he quitado una cabeza? Mochado, degollado. ¿Tú quieres saberlo? Sí. Te lo digo. Claro. Yo lo he hecho por 150,000 pesos. O sea, tú me vas a escuchar sanguinario lo que yo te voy a decir. Pero aquí la vida de un ser humano no cuesta nada. ¿Tú me entiendes? Aquí te matan hasta por menos. Yo quito 150. Pero a mí me ha agarrado la policía y nunca he quedado preso por eso. Pero yo no hablo. Hay gente que habla. ¿Tú me entiendes? Y yo sé hacer mis cosas. Pero te digo, 150,000 pesos no es dinero. Tu vida tiene que valer más. Como ser humano, pues yo soy un ser humano. Pero la sociedad me tiene dañado. ¿Me entiendes? ¿Y tú conoces gente, o sea, gente que lo hace por menos? ¿Tienes compañeros, amigos que tú sabes? Mami, yo tengo parceros que por 50,000 pesos matan a quien sea, mami, por 50,000 pesos. Tú le consigues 50,000 pesos, par de cerveza, y escúchame que te diga de ti 1 gramo de coca, y te matan una gente, mami, para irse a vacilar para donde sea con los panas. ¿Tú me entiendes? Se compran unos tenis, se compran 1 gramo. Escúchame que hable así. No sé si tú le pones pito a esto, ¿tú me entiendes? Se compran 1 gramo, se compran 2 gramos, vacilan con par de mujeres y par de potes romo, ¿me entiendes? Y ya, porque a ellos no les duele eso, porque están acostumbrados, ¿me entiendes? ¿Y tú qué sientes? ¿Qué sientes al momento de tener una persona enfrente, de llegar al punto de atracar, de masacrar y por último, asesinar? Mira, te voy a ser sincero. Yo he llorado, me ha temblado el pulso, porque yo he visto mucha gente delante de mí decirme, mira, por favor, no me mates, te lo pido. Mira, no me mates. Yo he tenido encargo que cuando voy a los sitios me piden, me lloran, se me hincan. Me dice, yo te doy lo que tú quieras, por favor, no me mates. Yo tengo mis hijos, yo amo la vida, yo quiero seguir viviendo. Y a mí se me han salido las lágrimas y he llorado. Pero esto es un trabajo. Si yo no lo hago, señores, a mí a veces me gustaría que ustedes me vieran, para que ustedes quizás me vean los ojos lo que les estoy diciendo ahora, porque ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es así. Yo he pasado por sitios, motores, porque no te digo tampoco que he quitado celulares, yo he quitado celulares, porque eso es un dinero fácil, rápido que se consigue. Y cuando yo he ido por los sitios que paso en motores, a mí la gente se me mandan, porque ya saben que yo lo voy a atracar. ¿Tú me entiendes? Pero me han llorado, me han dicho no me mates, y yo he tenido que cerrar los ojos. Y no te he dicho tampoco que sí he soñado con lo que yo he matado. Es fuerte lo que se pasa. Es fuerte. El ser humano, por más que lo esconda, eso lo lleva en la cabeza. Lamentablemente,
este es mi mundo. Y te lo voy a decir como hizo una canción, este es mi mundo. Y es frío. Y el día que me toque, me toca. Bueno, desgarradora la confesión de estas personas. Después que uno lo escucha, necesariamente tiene que pensar diferente, tiene que pedirle a Dios no ser ni uno ni ninguna persona que uno conozca, mucho menos que pertenezca al círculo de su familia, que le toque que un desaprensivo como estos, un desalmado como estos, sea que le toque en su camino. Él dijo, y a mí en lo particular me da mucha pena que ellos no tenían oportunidades y que uno de ellos había llegado a 7º curso. Y una radiografía de la crisis social por la que atraviesa también el país. Porque no, él lo dice de manera perfecta. Cuando él habla de que con su salario de 6, 10 mil, 12 mil pesos, él no puede sostener una familia, mientras que a él le pagan 150 mil pesos por matar una persona de manera, decimos nosotros, indolente, pero él dijo que ellos hasta se sueñan con la gente que mata. Puede ser cualquier muchacho de los barrios nuestros del país con un cuadro similar, es decir, él es el representante de la realidad social y económica por la que atraviesan la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes en los barrios. Es decir, que este muchacho que es un sicario ahora es simplemente un representante de otros muchachos más cuyas condiciones son similares y que pueden germinar como sicarios. Él es una muestra de lo que tenemos, exactamente, de lo que tenemos en una sociedad que aparentemente cada día está más desequilibrada y está más desigual. Es lamentable, como él dice, que el gobierno debe darle más oportunidades y que debe de ayudarlos a cambiar de vida. Pero, ¿qué necesita el Estado? ¿Qué necesita el gobierno? ¿Y qué necesita la sociedad para poder ayudar a una persona como esta si solamente llega a un 7º curso? Cuando en República Dominicana lo que antes era un bachillerato ahora corresponde a una licenciatura en cuanto a nivel académico. Entonces, para que estos jóvenes puedan tener una vida diferente, ciertamente necesitan algún tipo de política o de plan que se ejerza desde el Estado, que debería de ser el benefactor de toda la sociedad. Pero es difícil cuando no han tenido una estructura familiar, cuando no han tenido unos padres que probablemente, producto de la misma desigualdad, pero de otra época, han tenido que criar y subir una familia, no solo con desigualdad, sino también con la frustración de esos padres que se sienten víctimas de su propia desigualdad. Magistrado, ¿se puede decir que dentro de toda la confesión que ha dado este joven, y algo que dijo que también llama bastante la atención, es que él ha caído preso por redadas, no por los casos de muerte que él ha tenido, que duerme de día y sale de noche, lo cual también hace que uno tenga un sentido de protección mayor cuando ya desaparece la luz del sol? ¿Ustedes tienen algún tipo de estadística que diga cuáles son, a raíz de esta confesión, cuáles son las horas en las que las personas somos más vulnerables y cuáles son los casos principales o las causas principales por las cuales se comete sicariato? Sí existen estadísticas. Y pienso que inclusive a los fines de evitar que de una forma mágica, por informaciones que por estos medios se den, comiencen a reorganizar conductas que ya se tienen ubicadas. Hay informaciones que se trabajan que no se puede decir todo por los medios de comunicación, sino que sigue siendo herramienta de trabajo de quienes tienen la responsabilidad de perseguir el crimen. Sí escuché varios detalles, como por ejemplo la advertencia de que cuando él sale a la calle hay jóvenes que advierten por la forma en que él se conduce que le va a asaltar, que le va a quitar, por ejemplo, el celular. Y debe ser una alerta para que aprendamos a cuidarnos, a no exponernos, porque de todo esto hay que sacar los beneficios que se pueden obtener. ¿Por qué el exhibicionismo de algunas prendas, no solamente el celular, muchas prendas en lugares inadecuados, llamando a la necesidad? Y entonces luego vienen justificaciones de decir no pude contenerme para quitarle algo que yo necesitaba. Porque entonces hay de verdad una insensibilidad, y es que anteriormente, yo recuerdo, todos nos criamos, ha habido criminalidad en todas las épocas, pero anteriormente te asaltaban, te quitaban dinero y no te mataban.
Hay una cosa importante, licenciado Alcántara. Él habla de una manera repetitiva de la falta de igualdad, de la falta de oportunidades, del nivel de desigualdad que vive él, su familia, su entorno. Pero nosotros tenemos también muchas personas, quizás son más los que han decidido hacer algo positivo con su vida y que vienen del mismo estrato social y del mismo nivel de desigualdad. ¿Dónde radica la diferencia entre los que deciden dedicarse a la delincuencia, incluirse en esos grupos de crimen especializado que son las bandas, tal como él lo ha descrito magistralmente, y no deciden tomar como opción otro tipo de vida, ponerse en una escuela, aunque sea de tipo público, tener una formación técnico-vocacional, buscar un trabajo aunque tengan un salario bajo? Muchas personas lo hacen porque estos jóvenes no tienen eso como una opción en su vida y deciden irse por lo más fácil, decimos nosotros. Para ellos tampoco debe ser fácil. Bueno, una parte que incide muchas veces son las oportunidades. Eso hace la diferencia en ese mundo en el que ellos viven. Pero hay muchas personas que no tienen oportunidad y no matan. Algunos jóvenes en igualdad de condiciones saben aprovechar mejor las oportunidades que tienen a su alrededor. Los componentes familiares que integran la familia de esos vecindarios son totalmente distintos. A veces usted ve una familia aquí con 5 niños, ve otra con 1. Sería interesante que ustedes analizaran más adelante cómo se convive en esos sectores marginados. Hablamos de lugares, algunos que ni siquiera los nombres de esos lugares se pueden presentar y que el muchacho va solicitando un trabajo y dice yo vivo en tal sitio y con solo el nombre la persona le negaría el trabajo. Entonces, esos muchachos en esos ambientes están bombardeados por un ambiente que no es el más adecuado. Independientemente a eso, tenemos un problema que también él señaló, que uno de los elementos que componen esa parafernalia de ese estilo de vida, y es el consumismo. Ustedes se han puesto a preguntarse qué hace un muchacho de esto cuando asesina a una persona con ese dinero. Bueno, él mismo comentó, resuelve 2 o 3 problemitas de alimentación en su casa, pero la mayor parte del dinero de esos muchachos es unos tenis, un motor, una motocicleta y bebidas. A mí me preocupa una simple cosa que usted mencionó ahorita, pero me parece que es muy importante. Decía que no tenemos una normativa en el país que trate de manera especial el asunto de las pandillas. Siendo consciente de lo que usted dice, de que muchos de estos chicos vienen originalmente de una pandilla y luego terminan siendo sicarios, parecería interesante que para abordar de forma integral esta problemática se entienda eso. ¿El sistema de justicia dominicano entiende esa problemática? Parecería que no, dado que no ha elevado eso y no lo ha normado. Mire, aquí habemos unos cuantos especialistas en pandillas del país, que fuimos los que iniciamos el tema hace más de 20 años. Pero no significa que hayan participado en una pandilla. No, es especialistas. Nosotros como especialistas, 3 personas y yo redactamos un anteproyecto de ley antipandilla, porque hubo un anteproyecto que fue promovido en años anteriores y como fue un copy-paste, esa legisladora que trató de hacer eso, lo que hizo prácticamente fue un copy-paste de la ley antimara El Salvador. No, exacto. Entonces eso no se aplicaba. Nosotros sí tipificamos buscando también que tuviese una parte sobre reinserción social, porque ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Si lo tenemos ya apresado, hay que reinsertarlo a la sociedad o tratar de transformarlo, porque la visión de trabajar jóvenes en conflicto es transformarlo, es sacar algo de ellos o hacerlos menos peligrosos. En los casos lamentablemente debo señalar que muchos proyectos excelentes que el país desconoce, porque el país desconoce que aquí hay muchos especialistas buenos, se han caído porque han sido mal dirigidos. Se le ha entregado a personas que buscan los especialistas, le plantean que vamos a hacer tal cosa y después el dinero que se le oferta no aparece. Y porque no es política pública. Correcto. O sea, que les hacen cubo. Sí, a mí me lo han hecho. ¿A usted se lo han hecho? Sí, a mí me lo han hecho. Y no pagan. Pero después. usted no parece que tiene la contextura como para que le hagan un cubo. Nos vamos a una brevísima pausa porque tenemos mucho más contenido. Nos queda pendiente la inserción de la perspectiva de salud mental y lo prometimos y lo cumpliremos. Ya regresamos luego de la pausa.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. Un tema que es bastante sensible, escuchando además los testimonios de personas que son actores de campo y figuras de primera línea de lo que es el sicariato. Llega el momento de que escuchemos la opinión profesional del psiquiatra experto de la conducta humana, José Miguel Gómez, quien nos va a hablar del perfil psicológico y de qué hay dentro de las cabezas de estos jóvenes y personas que se dedican a matar personas por encargo y que se hacen llamar sicarios. Vamos a ver. La psiquiatría se ha encargado, la psiquiatría social, de estudiar el perfil de los que se dedican al sicariato, que es un crimen organizado, una violencia organizada por paga, donde la persona que ejecuta a otros por mandato y por paga tiene que tener algún trastorno, algún tipo de personalidad para hacer ese trabajo. Y normalmente lo que se ha estudiado es que la mayoría de sicarios son individuos con trastorno antisocial de la personalidad, es decir, son psicópatas. Un psicópata es una persona desalmada, es una persona que no maneja afecto, que no maneja sentimientos sanos, que no se arrepiente de lo que hace, que no se aflige ni siente dolor ni vergüenza, ni resaca moral frente al dolor y al sufrimiento que le reproduce a otras personas. Entonces, es de suponer que son personas frías, distantes, calculadoras, que no tienen vínculos familiares primarios, papá, mamá, hijo, que no manejan afecto, apego, sentido de pertenencia y vínculos sanos. Entonces, esas personas que tienen esa característica de psicópata es el que se puede prestar a que le den una fotografía e ir y perseguirlo y sin averiguar matar, y matar encima de la familia, matar en presencia de los hijos, matar en presencia de la esposa, y hacer eso 2 y 3 veces a la semana y no sentir ningún tipo de remordimiento. Y por eso usted ve que los psicópatas, la mayoría hacen una vida aparentemente normal. Pueden matar, ir a su casa a comer tranquilo, pueden asesinar a una persona e ir al cine como no ha pasado nada, porque no se involucran, no manejan ese afecto ni ese arrepentimiento. Bueno, y después de escuchar todo aquello que tiene que decir el psiquiatra sobre el prontuario de estos jóvenes, señores, algunos de ellos llegan a tener un poco más de edad que los hace señores y con esa misma edad reciben también la expertise de la experiencia de campo que les da haber matado tantas personas y haber contribuido al crimen organizado de nuestro país. Yo quisiera preguntarle al magistrado Sedano, ¿cuál es la media de vida de un sicario? ¿Llegan a jóvenes o se mantienen jóvenes o llegan a viejos? ¿O les pasa como a los narcotraficantes que fabrican mucho pero no disfrutan lo que fabrican? El criminal en sentido lato muere joven, tristemente. Fíjense que de las confesiones de los jóvenes ellos mismos expresaban. ¿Me van a matar? Que por lo que siembran ellos esperan y saben cuál es la cosecha. Sí. Esa vorágine, esa impaciencia en esperar crecer de manera aritmética, sino querer dar saltos, acumular rápido, y no importa la vida, no importa el riesgo. Ese es un
un camino que hay que explicárselo a los jóvenes. Usted ha dicho algo muy interesante, magistrado, y es que se castiga. Que la gente puede tener la plena seguridad de que el sicariato, el crimen se castiga. Sin embargo, para que haya un corrompido, tiene que haber un corruptor. ¿Será o podemos nosotros inferir que hay una desconfianza en el régimen de consecuencias y en el sistema de justicia dominicano que hace que diversas personas, diversos individuos quieran eliminar X persona o X cantidad de personas porque no confían en el sistema de justicia? O esto simplemente nosotros podríamos inferir que en mayor proporción las órdenes de muerte para el sicariato también vienen de ese inframundo que tiene que ver con negocios ocultos, cuentas soterradas, el tercerismo en cuanto a lo que es narcotráfico y corrupción y todo ese prontuario de motivos que podríamos ahora hacer un listado muy largo, pero me refiero a esto porque hemos tenido casos que no tienen nada que ver con narcotráfico. Hemos tenido casos de sicariato por temas pasionales, por temas empresariales, por robo y por una decena de situaciones que no tienen nada que ver con delincuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que la muerte por encargo llega a ser una opción para las personas que no entienden que un culpable puede ser sentado en el banquillo de los acusados y puede ser condenado por la justicia y purgar su pena en la cárcel. La intolerancia llega a un momento que obnubila y la persona quiere tomar la herramienta más cercana que tiene para dar salida a sus apetencias, no las más sanas. Y pusieron de ejemplo aquí que por cuestiones pasionales se encarga la muerte. Por cuestiones pasionales se han hecho tantas cosas. El problema es que yo quiero ver el sistema de justicia en sentido lato, que incluye Policía Nacional, Ministerio Público, jueces, Defensoría, sistema penitenciario, desde una entrada, una vez ya captamos a una persona, cómo procesarlo hasta un destino final y cambiar a una persona para que no vuelva. La parte preventiva, que no es mi misión, yo desearía cada día que se pudiera implementar con mayor eficacia en términos de siempre mayores inversiones. En un país pobre poder ir dando lo más que se puede, ya en la educación se está poniendo bastante. Y ustedes verán que esto tendrá cambios importantes a futuro, porque el que se educa encuentra salida a sus apetencias sin tener que bajar al crimen. Así es. Doctor Sedano, con su anuencia pasamos a la palabra y en el cierre del licenciado Úmbar Alcántara. Lo que ha dicho el doctor Sedano, desde esa perspectiva optimista, ¿es posible desde la perspectiva del barrio y la realidad social que se vive? Claro. ¿Qué se necesita para eso? Conclusiones. Bueno, primero que nada, educación. Sin educación no seríamos nada y las cosas no cambiarían. De hecho, quiero finalizar mi participación con algo sencillo y breve. Una de las cosas que nos hace falta, aparte de la educación, en el mundo que viven estos jóvenes, es el amor. Esos jóvenes no se aman a sí mismos, no pueden amar a otra persona, no aman su familia, no aman su sociedad. Estamos creciendo en una sociedad sin valores y sin amor. Bueno, yo creo que hay una invitación. Contundentes las explicaciones, tanto de los amigos sicarios, como del psiquiatra, como de nuestros panelistas, Livio. Yo creo que a nosotros solamente nos queda recomendarle a la gente que trate de no ser una víctima de estas personas que andan por las calles de República Dominicana simplemente buscando a quién atracar y en una segunda opción siendo la víctima de alguien más para quitarle la vida por el hecho que sea que usted haya cometido, delincuencia o no. Cortar el ciclo, y yo creo que una manera de hacerlo es asumir responsabilidades individuales. Yo soy un ente social que tengo una serie de responsabilidades y soy papá, hacer lo que me toca con mis hijos, indistintamente de que esté separado o no de su mamá, asumir mi rol como papá, el cuidado de ese ser humano, la instrucción, la guianza. Yo creo que la propuesta final es que todos asumamos parte de la solución de este problema, porque sin duda alguna, de no ser así, nos desbordará, como otros tantos temas nos han afectado, y va a tocar un día nuestras puertas. Así es. Así que la invitación está ahí, está planteada, saque usted sus propias conclusiones en la noche de hoy. Asumir nuestros roles, lo que nos toca como ciudadanos, y pedir también al Estado del país que nos gobierna que asuma también el rol que le toca.
Bueno, nos despedimos de esta manera. Yulisa, ha sido una gran jornada. Doctor Sedano, licenciado Umbar, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes por la anuencia de recibirnos en sus casas y ser tan pacientes para escuchar las conclusiones en el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el domingo, así es, si Dios lo permite. Hasta entonces. Hasta entonces.